Y para el 2019, miren esa reducción en presupuesto. La mitad, prácticamente 4,7%. Las víctimas, se trata de personas en el 2017, fueron 725 según el registro de denuncias, 34% más que en el 2016. Hay 722 víctimas de trata con procesos actualmente abiertos. Las modalidades son 55% explotación sexual, 56% explotación laboral, 2% trabajo doméstico, 7% otros. Y tenemos más cifras. El Estado destina 0,25 centavos de sol por persona al año para protegerla de la explotación humana. Ese es un problema internacional, señores. La trata de personas se produce relacionado al narcotráfico, a la minería ilegal, a tráfico de órganos, a muchísimos delitos así que se encuentran relacionados. Y solo 4 de los 25 gobiernos regionales han expresado haber asignado algún tipo de presupuesto para la lucha contra la trata de personas en el 2018. Cajamarca, uno de los más pobres de nuestro país, Huancavelica, Madre de Dios y Moquegua. El resto, ni pío. Bueno, del 100% del presupuesto concedido por los gobiernos regionales, solo se ha ejecutado el 24,02%. Peor aún, le dan presupuesto y no lo usan, según la información de las propias instituciones. Y vamos a hablar sobre este tema con el director de CHS Alternativo, Ricardo Valdés. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Bien, gracias. Sí. Bueno, estas cifras son preocupantes, ¿no? ¿Qué significa sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Porque vimos que se aumentó un poquito el presupuesto en el 2018, se hicieron algunos cambios. Sí. ¿Y en qué vamos a retroceder con esta disminución del presupuesto? Sí, en el 2017 que se alcanza un pico de 11 millones, ahí la información son 5 que gasta el Ministerio, pero otros 4,5 gasta la Policía Nacional. En ese escenario, lo que se ha visto es un incremento de los casos de víctimas de trata, no solamente de las denuncias, sino también de los operativos. Y la cifra que se plantea la policía, que son 755 denuncias, tenemos también a la par otras del Ministerio Público que salen además de unos 1.350 víctimas de cifras redondas, las que han sido rescatadas en un año, en el año 2017. Eso nos indica que la trata sigue su camino, sigue creciendo. Y hay que tomar en cuenta que eso supone la violación reiterada de una persona a lo largo del tiempo. O sea, no es el caso, por ejemplo, de explotación sexual, no es un evento en un momento dado que es lamentable, sino que es la reiteración de esos eventos, ¿no? Y además depende para su denuncia, para ser descubierto, de la intervención de las autoridades, porque muchas veces, digamos, no, claro, estas denuncias no se manifiestan. Pero ¿qué cosa es lo grave? O sea, si vamos a lo económico, con los fondos que se han reservado para el 2019, estaríamos disminuyendo a 0,15 centavos de sol por persona al año para hacer 3 cosas: prevención, persecución del delito y luego la reintegración y la protección de víctimas. O sea, a todas luces, esta es una cifra absolutamente insignificante y es lamentable que no se haya inclusive triplicado el presupuesto del año 2017, que es por lo menos lo que se requiere para poder equipar a las fiscalías especializadas, para poder proporcionarle más fondos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que tienen la obligación de tener albergues. Con este monto es imposible que puedan tener los albergues y atender a las víctimas. Cuando se hacen operativos, el Estado no tiene cómo regresar. Una víctima de trata es captada en un lugar y trasladada al otro. Cuando se le rescata hay que regresarla y el Estado no tiene ni cómo alimentarla, ni cómo regresarla a su lugar. Entonces hace un esfuerzo inmenso. Esto yo lo digo porque nosotros trabajamos también con los funcionarios públicos y somos testigos de cómo sufren los funcionarios para poder cumplir con su trabajo cuando el Estado no les da los recursos que se requieren. ¿Qué pasa con la víctima si es que, a ver, me sacan de mi casa? De Iquitos. Y me llevan a Madre de Dios, a una minera informal a ser explotada, a ser tratada como, no sé, pues como... ¿Una esclava sexual? Como una esclava sexual. Usualmente las personas que captan a estas mujeres conocen a la gente en el entorno y se encargan de comunicar a la gente de su entorno que esta mujer ahora se dedica a vender su cuerpo. Sí. ¿Cómo regreso yo a mi casa cuando se me ha desprestigiado, cuando todo el mundo a mi alrededor
me va a estigmatizar, evidentemente, y además sin dinero, porque a muchas ni siquiera se les permite quedarse con sus documentos. No, no. O sea, justamente por eso es que se requiere la intervención del Estado en todo su, digamos, esplendor, si se quiere poner. Tiene que intervenir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en la parte de la reintegración de la víctima. Tiene que intervenir la defensa pública, el Ministerio de Justicia. El Ministerio Público, o sea, tiene que hacer un trabajo sumamente más claro, tiene que usarse la cámara GESE, sobre todo cuando la víctima es menor de edad, porque estamos viendo que ese total de esas 1.350 víctimas, casi el 50% son menores de edad. Entonces, ahí el daño es mucho mayor. Es decir, ¿cómo vamos a trabajar con ella? ¿Cómo vamos a estar pendientes de lo que esa víctima requiere y de lo que esa víctima necesita? No es solamente hacer el operativo y decir, ya le hemos dado un golpe a la mafia, un golpe a la organización criminal. Ese no es el problema. Eso hay que felicitarlo. El problema viene después. ¿Qué hago con esa víctima? ¿Cómo la protejo? ¿Cómo trabajo con ella? ¿Cómo la reintegro en lo que justamente estás mencionando? ¿Y cómo vamos en la otra parte, en la persecución del delito? Estoy tratando de hacer memoria. No sé si César Inostroza estaba involucrado en una sentencia de trata. En la sentencia de Madre de Dios, donde también estuvo involucrado Duberly Rodríguez y Villestein, que fue una sentencia de una niñita que fue llevada ahí cuando tenía 12, 13 años y que fue explotada laboralmente y explotada sexualmente, y dijeron que como se encontraba por su voluntad, digamos en resumen, ¿no? Entonces se liberó a los tratantes, ¿no? No, y uno de los argumentos fue que como cuando le preguntaron si su trabajo la agotaba, dijo que no, sí, no se sentía cansada, entonces no era explotación laboral. Sí. No, esa fue una vergüenza. Yo creo que hubo una reacción muy fuerte del propio Poder Judicial, del Ministerio Público sobre ese caso, ¿no? Que tenemos. Sí, es que tenemos problemas de todo tipo. Tenemos problemas de capacitación a los funcionarios públicos, tenemos problemas de asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales para que sepan ejecutar su presupuesto, por ejemplo. No tenemos problemas de presupuesto en general para poder dotarle lo necesario a los que tienen que perseguir el delito. Este delito se extiende en todo el país y por lo tanto hay que trabajar muchísimo también con los gobiernos regionales y locales. Y está muy relacionado con la violencia contra la mujer, muy relacionado. No podemos ver la trata solamente como algo que ocurre lejos, que ocurre en las zonas mineras o que ocurre en los barrios externos de una ciudad. Esto ocurre, Lima es el peor lugar de casos de trata de personas, Lima. Entonces, se requiere la intervención de todos y mirarlo además en el conjunto de todo lo que es la explotación humana. Ahí hablo de explotación sexual en línea, hablo de la explotación sexual en el turismo, vemos todos los temas de pornografía infantil, vemos trabajo forzoso, tenemos esclavitud, venta de niños, venta de órganos. Es inmenso el delito y es muy complejo. Entonces, requiere de que el Poder Judicial, por ejemplo, lo piense así y dé una nueva línea de trabajo, que el Congreso de la República pida cuentas, porque están obligados además el Congreso de la República a solicitarle al Ejecutivo que vaya a rendir cuentas. Necesitamos una mayor conciencia por parte de toda la ciudadanía, y esto, como digo, que es violencia pura, sistemática y sostenida a lo largo del tiempo, es algo que no se puede ver aisladamente. Hay factores estructurales, la pobreza incide, la informalidad incide, la corrupción incide, la tolerancia o complicidad social incide, y la falta de presupuesto para poder atender todo esto que empuja a los jóvenes a no darse cuenta de que les ofrecen un trabajo que no es verdadero, a aceptarlo porque tienen dificultades económicas y necesidades, ¿no? Hay que verlo así, y esto está muy acompañado porque esto viene con golpes, viene con violencia, y es una prima hermana del feminicidio también, ¿no? Las víctimas de trata también mueren, ¿no? Hablamos de... pero no se tipifican de esa forma, no, se tipifican de otra. Como homicidio, como asesinato, pero forma parte porque finalmente están explotadas por su condición de mujer y mueren por su condición de mujer. Es una manera, digamos, de decir lo mismo, pero con otro concepto, ¿no? Mencionaban los casos. Hay, según el Ministerio Público, 1.433 denuncias. La mayoría de ellas, 315, están en Lima. Otro bolsón grande es Madre de Dios, evidentemente por la minería ilegal y la informalidad. Y luego sigue Puno, ¿no? Un gobierno además regional que no ha dedicado un sol. No, pero a ver, viendo ya el año que viene, ¿no? 2019, uno de los temas que nos preocupa muchísimo, después de revisar toda la información del Ministerio de Economía esta semana, por ejemplo, Lima Metropolitana. ¿Cuánto ha pedido Lima Metropolitana? 9 millones de habitantes. ¿Cuánto está dejando el alcalde Castañeda, el alcalde Muñoz para que luche contra la trata? 0.
O sea, no han pedido un solo sol para ese propósito. O sea, no está incluido en la información del Ministerio de Economía. En cambio, hay una buena noticia. De los 4 que habían en el año 2017-2018, ahora tenemos 16 gobiernos regionales que se han pedido dinero. Y además hay una partida para luchar contra los temas de trabajo forzoso que también está siendo aplicada por los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, hay mucho por hacer en este Muchísimo, trabajo. sí. Vamos a quitarle el sombrero de director de CHS Informativo para preguntarle, como exministro del Interior, ¿qué opina de lo que ha pasado con Alan García y el ministro del Interior actual, o de la justificación que ha dado para la presencia de este vehículo camuflado, digamos, de alguna forma, o no sé cómo se les dice, de civil de la Policía Nacional, que ahora dicen que tenía pues un equipo de transmisión para monitoreo de imágenes? No le vamos a cambiar absolutamente de chip y vamos a mirar la parte política más bien en este caso. No podemos entender esto que ha ocurrido fuera del contexto. Es decir, tenemos un expresidente que tiene además una cierta notoriedad en el país y a nivel internacional, y que su proceso de impedimento de salida del país y posterior asilo ha causado un revuelo enorme. Por lo tanto, creo que es muy curioso y que justo en los momentos en que el expresidente llega a su casa se produzca esta situación. Porque de alguna manera lo que se está haciendo es darle herramientas o darle argumentos al expresidente García para decir lo que ha dicho. Es decir, que de alguna manera está sometido a una vigilancia o a un chuponeo, o en todo caso que si no es un perseguido político, es un vigilado político en todo esto, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque si bien el ministro Morán argumenta de que existió un pedido del partido aprista para darle seguridad, la seguridad se hace abierta. Justamente si hay problemas o se espera que alguien pueda atentar contra la vida del expresidente o que existe una multitud que vaya a protestar, lo que tiene que encontrar esa multitud ahí no es un carro encubierto. Lo que tiene que encontrar es unidades de la policía que sean absolutamente visibles para que se haga ahí una prevención, para que se disuada a la gente que quiere protestar o quiere atentar o quiere mortificar al expresidente García. Eso es darle protección. Por lo tanto, creo que la explicación que da el ministro a mí me parece muy débil. Y me preocupa porque una acción como esta lo que hace es debilitar la posición del Perú, debilitar la posición del presidente del país y favorecer el punto de vista del expresidente García. ¿Y qué de las medidas posteriores? Porque se ha publicado que se va a iniciar una investigación por desacato a la autoridad y otros delitos públicos a las personas que de alguna forma intervinieron en la camioneta. Se les ha acusado, el ministro ha dicho ayer en la Comisión de Inteligencia, en la Comisión Conjunta de Defensa e Inteligencia, que se ha robado un celular, que se ha agredido a policías y que se va a denunciar a las personas que han participado de este tipo de actos. Bueno, el Ministerio del Interior obviamente tiene todo el derecho además de ejercer justamente las acciones legales que le corresponda, pero a mi modo de ver eso es un poco direccionar el interés de la opinión pública y distraerlo de lo que a mi modo de ver es central. Es decir, ¿qué hacía un carro ahí y por qué se pone un vehículo de esa naturaleza que es encubierto, insisto, ¿no? Prácticamente en la puerta del presidente? ¿Ese auto se usa para qué tipo de operativo? ¿Usted sabía que existía ese vehículo? Sí, esos son vehículos que se usan, en efecto, como además lo ha explicado la propia persona, para múltiples propósitos. O sea, tiene antenas, se puede transmitir, en efecto se puede elevar imágenes, se puede elevar todo tipo de sonidos o lo que está ocurriendo afuera. Han mostrado los drones, significa que uno puede vigilar desde arriba. Se usa para conflictos sociales, se trasladan, por ejemplo, a Puente Piedra, cuando están queriendo romper. Entonces se van tomando fotografías, se van identificando a las personas y esas imágenes son por ejemplo, llevadas ahí. Pero también puede ser usado para otro tipo de propósitos, de los que, en lo que se refiere a nuestra gestión, y estoy seguro que no me equivoco ahí en nada, es cuando lo que dice el presidente García, que es el chuponeo, eso no es dable. O sea, no se requiere de un vehículo para poder interceptar las llamadas telefónicas. Yo lo que sabía es que tú agarrabas un aparatito que es del tamaño de un clip, lo ponías en la línea telefónica y es suficiente con eso. Las interceptaciones telefónicas legales, que son las únicas que puede hacer el Ministerio del Interior, se hacen con presencia de un fiscal y con autorización de un juez. Y se hace en un lugar determinado de Lima donde existen todos los equipos necesarios para eso.
no se va a emplear un vehículo de esa A 2 naturaleza. cuadras de la... No, a 2 cuadras o en la puerta, como dicen otros, o en la esquina, poco importa, ¿no? Entonces, si la idea es protegerlo, la protección se hace con otro tipo de estrategia y obviamente de manera abierta y de manera conversada. Es más, si existe algún tipo de riesgo, eso hay que comunicarlo para que la protección se duplique, y si de esa forma el presidente Alan García siente que puede haber un peligro para su vida porque ha pedido protección, pues entonces tiene que ser absolutamente visible esa Ya para protección. terminar, García y otras personas allegadas al APRA han culpado directamente a Vizcarra de esto. ¿Es responsabilidad de quién? ¿De Vizcarra? ¿Del ministro del Interior? Porque digamos, quien ha admitido haber recibido la comunicación y haber tomado las decisiones es el ministro del Interior. ¿De quién es la responsabilidad y qué debería hacer el presidente en este caso? Ya para terminar. Para mí la responsabilidad directa es del ministro del Interior, lo ha admitido, es la responsabilidad política. Creo que además, insisto, aquí ha habido un daño contra el país y contra la imagen del presidente, y quien tiene que tomar la decisión que le corresponde es el presidente, y él evaluará y sopesará qué acción debe tomar. Eso es obvio, yo no quiero decir nada en ese sentido. El presidente debe evaluar cómo están las cosas y tomar su decisión, ¿no? Y muchísimas gracias. No, con gusto. Por su opinión, Ricardo Valdés. Hemos hablado de varios temas. Uno, apremiante, tal vez no tenga tantos titulares en los diarios, pero la lucha contra la trata de personas que no puede ser dejada de lado. Hacemos una pausa, ya volvemos.